Un abrazo al Grupo de Instrucción Teológica. Continuamos con los temas analizando ideologías políticas con la Biblia. Y el día de hoy tendremos el tema número 15 que también va a impartir nuestro compañero y amigo, el pastor Saúl Bach, de la Iglesia Presbiteriana de Cozumel. Él es un líder muy importante en la comunidad presbiteriana y estará hablando de el tema número 15, que es este subtema, gobiernos totalitarios. Ya entendemos que cuando se habla de un totalitarismo, estamos hablando de un régimen político donde el Estado concentra todo el poder en un partido único, controlado de alguna manera coactivamente la sociedad, controla la economía, la vida privada, solamente regida por una sola ideología. Y los totalitarismos buscan dominar todos los aspectos de la vida pública y de la persona. En ese sentido, cuando hablamos de totalitarismo, puede haber partidos únicos donde pues básicamente no existe la democracia, un control total donde la intervención del Estado en la economía, educación, la cultura y la vida privada es total. Un líder carismático donde se centra en un, vamos a decir, un populismo a menudo objeto de su personalidad. El uso de la violencia, que también viene una represión sistemática hasta persecución a los disidentes, y campos de concentración, trabajos forzados, y una propaganda de censura y monopolio donde los medios todos son controlados por el gobierno y se anuncia todo lo que ese gobierno totalitarista desea. De esa manera se puede hacer todos esos conceptos. Hay muchos ejemplos que en el siglo pasado estuvieron presentes, como el estalinismo en la Unión Soviética, como el nazismo de Adolfo Hitler en Alemania, o el fascismo, que también es un gobierno totalitarismo que en su momento se va a hablar en Italia de Benito Mussolini. Estos gobiernos totalitarios han traído manchas grandes, grandes desgracias. Y sobre este tema de gobiernos totalitarios nos va a hablar el pastor Saúl Bach, al que dejamos el espacio para que comparta estos temas sobre gobiernos totalitarios. Bueno, vamos a meternos de lleno en este análisis. Hoy exploramos las ideas, y de verdad hablamos de ideas profundísimas, de Hannah Arendt, una pensadora fascinante cuya filosofía no nació, ya sabes, en la comodidad de un despacho universitario, que va, se forjó en el mismísimo crisol de la historia, escapando literalmente de los capítulos más oscuros y convulsos de todo el siglo XX. Es una historia de pura supervivencia, sí, pero sobre todo es la historia de una mente brillante intentando, como sea, dar sentido a lo impensable. Fijaos en estas palabras, sacadas de una famosísima entrevista de la televisión alemana del año 64, porque anclan toda nuestra exploración de hoy. Para Arendt, estudiar filosofía no era en absoluto un lujo intelectual o un pasatiempo de fin de semana, para nada. Era, literalmente, una cuestión de vida o muerte. Sentía una necesidad imperiosa, casi desesperada os diría, de comprender los eventos catastróficos que le estaban estallando en la cara. Ese afán, ese vivir comprendiendo, es el motor absoluto de toda su obra. Y claro, para entender esto tenemos que retroceder un poco. Imaginadla en 1927, con apenas 21 años, una jovencísima y brillantísima estudiante que se codeaba con auténticos pesos pesados de la filosofía alemana, gente como Martin Heidegger o Karl Jaspers. En ese momento ella estaba súper inmersa en redactar su tesis doctoral sobre algo tan abstracto como el concepto del amor en San Agustín. Todo esto, claro está, muchísimo antes de que su mundo normal y puramente académico, saltara literalmente por los aires. Y aquí vemos exactamente cómo esa búsqueda académica y puramente teórica colisionó de frente y de la manera más brutal posible con la cruda realidad política. Hablamos de 1933, justo el momento en que el régimen de Adolf Hitler ascendía al poder en Alemania. Las circunstancias históricas básicamente la acorralaron. No le dejaron absolutamente ninguna otra opción que abandonar la teoría de los libros para enfrentarse a la práctica en la calle. Sección 1. Huida a la libertad, el exilio y la supervivencia. Como os decía, el ascenso del Partido Nacionalsocialista obligó a Arendt a dejar la filosofía tradicional para meterse de lleno en la resistencia clandestina. Empezó a colaborar recopilando información sobre el antisemitismo. Una decisión tremendamente valiente, la verdad, que cambió su vida para siempre y que, como era de esperar, la puso directamente en el punto de mira de las autoridades. Y mirad este recorrido. Es la aterradora realidad geográfica de su supervivencia. Un camino desesperado a través de un continente que se estaba hundiendo a pasos agigantados en la oscuridad más absoluta. O sea, esto no fue un viaje de placer europeo, sino una huida constante, frenética, con la amenaza real de la muerte pisándole los talones a cada paso.
Todo se precipitó tras su arresto en Berlín en 1933 por ir contra el régimen. A partir de ahí, Arendt navegó por una secuencia de eventos peligrosísima. Consiguió huir a Francia, pero, y aquí viene la ironía macabra de la historia, al estallar la guerra, el propio gobierno francés la encerró en el campo de Gurs. ¿Su delito? Simplemente ser alemana. Por suerte, en medio de todo el caos tras la invasión nazi, logró escapar de aquel encierro y consiguió un visado de emergencia hacia Estados Unidos. Llegó en 1941, justo a tiempo. Sección 2. El totalitarismo. Una nueva dominación. Una vez a salvo en América, Arendt no se quedó de brazos cruzados. Buscó poner en palabras, en conceptos que todos pudiéramos entender, el trauma tremendo vivido por millones de personas. Y esto la llevó a su rompedor análisis de 1951 sobre un fenómeno político que era completamente nuevo. El gran descubrimiento de Arendt fue darse cuenta de que el totalitarismo no era simplemente una dictadura muy dura o una tiranía de las de siempre. ¡Qué va! Se dio cuenta de que era un sistema sin precedentes en toda la historia. Un sistema donde el terror no se usa solo para gobernar o asustar, sino para recrear por completo la realidad, despojando a los seres humanos de su singularidad hasta convertirlos en algo totalmente prescindible. Ella observó cómo funcionan estos regímenes. Básicamente cogen una sola idea central, ya sea el racismo biológico o la lucha histórica de clases, y reducen absolutamente toda la complejidad del mundo a esa única variable. Operan bajo una lógica aterradora, el determinismo de que todo es necesario según las supuestas leyes de la naturaleza o de la historia. Y luego, claro, utilizan una violencia absoluta para transformar esa ficción ideológica en una realidad espantosa donde, para los que están en el poder, todo es posible. Sección 3. Infierno en la Tierra. Campos de exterminio. Porque, a ver, para entender de verdad cómo se materializó esta mentalidad de todo es posible en el mundo real, tenemos que mirar de frente a la institución más vital y más terrible del gobierno totalitario. Y este es el punto de inflexión exacto, la noche de los cristales rotos, en 1938. Es el momento en el que el régimen nazi pisó el acelerador, pasando de ser una dictadura a un estado verdaderamente totalitario. Empezaron a hacer realidad su ficción racial en las calles, mediante una violencia masiva y descarada. Estaban demostrando, a plena luz del día, que su objetivo real era la aniquilación total de una parte de la sociedad. Resulta fascinante y a la vez escalofriante la frialdad analítica con la que Arendt contrastó los dos grandes totalitarismos del siglo XX. Por un lado, señaló que los gulags de Stalin, basados en la clase y disfrazados de juicios dentro del sistema penal, eran como un purgatorio perpetuo, un sitio de pura desesperanza. Pero por otro lado, los campos de exterminio de Hitler, basados en la raza, iban mucho más allá, operaban completamente fuera de cualquier sistema legal, estaban diseñados para ser, literal y minuciosamente, un infierno en la Tierra. El objetivo último de estos sistemas te deja sin palabras. No querían simplemente castigar a la gente o explotarlos trabajando, no. Los campos funcionaban como gigantescos laboratorios macabros. ¿El experimento? Estabilizar a los humanos en una impotencia absoluta. Buscaban aplastar toda chispa de espontaneidad e individualidad, hasta que las personas se volvieran, como decía ella, completamente superfluas, y por tanto 100% prescindibles en su terrorífica visión del mundo. Sección 4. La banalidad del mal, el caso Eichmann. Y todo esto nos lleva directamente a la observación más famosa y desde luego la más controvertida de toda la obra de Arendt, una idea que nació cuando la enviaron a cubrir el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén allá por 1961. Claro, ella iba allí esperando ver en el banquillo a un monstruo sádico, desquiciado, al típico genio del mal lleno de odio rabioso, pero se encontró con algo radicalmente distinto. Fue entonces cuando acuñó esta famosísima frase, la banalidad del mal. La usó para describir la naturaleza terriblemente ordinaria, casi aburrida y vulgar, del tipo que había organizado de forma metódica el transporte de millones de personas hacia la muerte. Semejante descubrimiento provocó un terremoto en la filosofía moral tradicional, porque de repente había sobre la mesa una pregunta súper inquietante. ¿Cómo demonios es posible que un individuo promedio, un simple burócrata sin aparentes motivos sádicos, pudiera participar de forma tan sumamente eficiente en crímenes de unas proporciones infinitas? Y la revelación te vuela la cabeza. La capacidad de Eichmann para facilitar este mal tan extremo no venía de un carácter demoníaco de película. ¿Qué va? Venía de algo muchísimo más mundano. Provenía de una simple y puramente burocrática falta de sentido moral. Él veía su trabajo de destrucción masiva como eso, como un simple trabajo técnico de oficina. Su mayor y más letal fallo, según Arendt, fue su incapacidad absoluta para detenerse a pensar. Simplemente fracasó a la hora de reflexionar y juzgar las verdaderas consecuencias de lo que estaba haciendo. Ojo, porque esta idea no surgió de la nada. Arendt ya nos había dado un toque de atención unos años antes, en 1958, en su libro La condición humana. Ahí advertía de que la obsesión de nuestra sociedad moderna por el trabajo productivo y la pura administración económica estaba amenazando lo más importante, la acción política plural y el pensamiento crítico. Nos lo dejó muy claro. Una sociedad obsesionada con la mera administración corre el tremendo riesgo de diluir por completo la responsabilidad individual. Así que para ir cerrando este análisis, hay una reflexión fundamental que creo que todos deberíamos llevarnos a casa. Hoy en día, en nuestras vidas superajetreadas, siempre rodeados de eficiencia y rutinas administrativas, ¿estamos haciendo el espacio necesario para pensar de forma crítica y juzgar lo que pasa a nuestro alrededor? ¿O, casi sin darnos cuenta, estamos dejando la puerta entreabierta para que esa banalidad del mal vuelva a colarse? Es una pregunta incómoda, lo sé, pero tras repasar el inmenso esfuerzo de Hannah Arendt por comprender su mundo, creo que es una pregunta que resuena hoy con más fuerza que nunca. Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas
de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. El totalitarismo no es solamente un fenómeno del pasado, es una advertencia permanente sobre los riesgos de concentrar demasiado poder y renunciar a la libertad de pensar, cuestionar y discernir. En toda la dinámica del desarrollo de la historia de la humanidad, hemos visto siempre al hombre abusando del poder que se le otorgó, anulando así la imagen de Dios y violentando a su congénere. En esta exposición abordaremos 5 ejes fundamentales para comprender el fenómeno del totalitarismo. ¿Qué es el totalitarismo? Analizaremos su concepto y cómo se diferencia de otras formas de gobierno autoritario. Características históricas del totalitarismo. Identificaremos los elementos que lo distinguen: concentración del poder, control ideológico, propaganda, censura y supresión de libertades. Efecto del totalitarismo. También reflexionaremos sobre sus consecuencias en la persona, la sociedad, las instituciones y la búsqueda de la verdad. El totalitarismo posmoderno. Examinaremos las nuevas formas de control que pueden surgir mediante la tecnología, la manipulación informática, la vigilancia digital y la presión cultural. Al final haremos una breve reflexión. Como conclusión, consideraremos la importancia del pensamiento crítico, la libertad de conciencia y la responsabilidad ciudadana para preservar una sociedad libre y democrática. Mi nombre es Reyes Saúl Bakpot y en esta semana estaré de nueva cuenta a su disposición. Saludos. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar acerca de las características históricas del totalitarismo. En su libro George Orwell, 1984, trata de describirnos de manera ficcional los momentos de la historia del totalitarismo, como el control, como la visión panóptica, como ese sistema de poder iba al final del día controlar en su momento. Los llamados profetas sociales una y otra vez nos advierten sobre estos sistemas de poder egoístas, ególatras, pero en muchas ocasiones el ciudadano ignora esas advertencias. El totalitarismo es un sistema político que busca controlar no solo el gobierno, sino también el pensamiento. Allá en ese libro citado había la policía del pensamiento y esa vigilancia continua. George Orwell puntualmente lo describe en ese libro. La cultura, la educación, la información y la conducta de las personas, todo eso quiere controlar el sistema totalitarismo. También la concentración del poder. Todo el poder se concentra en un líder, un partido o una élite. Desaparecen los contrapesos institucionales y las decisiones se toman desde una sola fuente de autoridad. El poder sin límite suele derivar en orgullo, abuso y opresión, nos advierte Proverbios 16:18. Asimismo, el totalitarismo busca ese control ideológico. El Estado impone una visión oficial de la realidad y exige conformidad. Quien piensa diferente
es considerado una amenaza. La verdadera libertad surge de la verdad, no de la imposición ideológica. Juan 8:32. Asimismo, podemos mirar cómo se empiezan a apropiar de todos los sistemas educativos, de todo lo empiezan a amordazar con tal de predicar o exponer su ideología en todos los medios posibles. Así que el cristiano, el creyente, está llamado a examinar todas las cosas y discernir la verdad, porque hoy estamos funcionando o están promoviendo que la gente sea funcional, pero no están en búsqueda de la verdad. Por eso hay una negación constante de la verdad. También la censura, se restringe la libertad de expresión y se controla el acceso a la información para evitar críticas al sistema. Así lo podemos ver acerca de los problemas sociales que existen contra los periodistas, contra esas propuestas de censura, de que no los critiquen en las redes sociales o persiguen a las personas que no están a favor de sus ideas. Entonces la sabiduría requiere contrastes, ideas y buscar la verdad con discernimiento. Nos advierte Proverbios 14:15. Supresión de libertades, se limitan derechos fundamentales como la libertad de conciencia, religión, asociación y participación política. La dignidad humana proviene de ser creados a imagen de Dios, y Dios, cuando nos crea originalmente, nos da esa libertad, nos da ese poder de pensar y de reflexionar. Sin embargo, el hombre quiere aniquilarlo, quiere destruir a su congénere, por lo que ninguna autoridad es absoluta. Solo Dios es absoluto. En esta reflexión quiero dejarle esto. El totalitarismo prospera cuando el poder se vuelve absoluto. Y no olvidemos, solamente Dios es absoluto. La verdad es reemplazada por la propaganda y la libertad es sacrificada en nombre de una causa superior. La historia demuestra que una sociedad sana necesita ciudadanos críticos, instituciones sólidas y principios éticos que limiten el poder humano, que controlen, que haya un control institucional, que haya un control constitucional, institucional, que los líderes rindan cuentas, que los líderes políticos se les exija transparencia y que por supuesto exista un buen contrapeso en las instituciones y velar y salvaguardar la división de poderes. Cuando un gobierno pretende controlar lo que las personas deben pensar, creer o decir, deja de servir a la sociedad y comienza a dominarla a través de la manipulación, a través de leyes creadas por ellos con tal de mantener el poder y someter a la sociedad. Dice Tomás Hobbes en su libro El Leviatán, el hombre es lobo para el hombre mismo. Asimismo, lo confirma Erich Fromm en su libro El corazón del hombre, diciendo que el hombre, a través de la violencia, destruye a su congénere. Estos autores hablan desde la naturaleza caída del hombre o naturaleza natural lapsa, como lo cataloga también San Agustín. Esto nos lleva a la reflexión.
que el ser humano es violento por naturaleza. No son los sistemas que intenta instaurar para gobernar o para administrar los bienes naturales, bienes económicos, dirigir instituciones, sino es el hombre, es el corazón del hombre. Así que en esta mañana vamos a hablar acerca de los efectos del totalitarismo. Como hemos visto, el totalitarismo no es únicamente una forma extrema de gobierno. Es un sistema que busca controlar la totalidad de la vida humana, las ideas, la información, la educación, la cultura y la conducta social. Sus efectos trascienden la política y afectan profundamente a la persona, la sociedad, las instituciones y la búsqueda de la verdad. En la persona, el totalitarismo debilita la libertad de conciencia. El miedo, la vigilancia y la presión ideológica fomentan la obediencia y desalientan el pensamiento crítico. Cuando las personas dejan de expresar sus convicciones por temor a las consecuencias, la libertad interior comienza a deteriorarse. Desde una perspectiva bíblica, esto contradice la dignidad humana otorgada por Dios, quien creó al ser humano con capacidad moral y responsabilidad personal. Génesis 1:27. En la sociedad genera desconfianza y división. La propaganda suele clasificar a la persona entre aliados y enemigos, debilitando la convivencia y el diálogo. En lugar de fortalecer la cooperación social, promueve la sospecha y el temor. Como resultado, la comunidad pierde cohesión y se vuelve más vulnerable a la manipulación del poder. Bajo el principio de divide y vencerás, parece que es la fórmula con que trabajan estos pensadores de la ideología del totalitarismo. En las instituciones, el totalitarismo concentra el poder y elimina los contrapesos. Los tribunales, los medios de comunicación, las universidades y otros organismos dejan de actuar con independencia y pasan a servir a los intereses de la ideología dominante. La ley deja de ser un límite al poder para convertirse en un instrumento de control, manipulación y sometimiento. Finalmente, uno de sus efectos más graves es la distorsión de la verdad. La historia puede ser reescrita, el lenguaje manipulado y la realidad reinterpretada según los intereses del régimen. Cuando la verdad es sustituida por la propaganda, la libertad se debilita. Por ello Jesús afirmó: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si usted tiene tiempo o ha leído Rebelión en la Granja de George Orwell, también tendrá una idea de cómo caen en la manipulación, en el control y sobre todo en el sometimiento por el cambio constante de las leyes que el personaje Napoleón hace en esa sátira política o en esa comedia política que describe George Orwell en su libro Rebelión de la Granja. La historia entonces demuestra que toda forma de totalitarismo termina afectando la dignidad humana, la convivencia social y las instituciones democráticas. Su principal peligro consiste en sustituir la verdad por la ideología y la libertad por el control. Por ello, la defensa de la verdad, la libertad de conciencia y el pensamiento crítico sigue siendo una tarea indispensable para toda sociedad que aspire a la justicia y al bien común. El totalitarismo posmoderno, ese control sin uniformes ni fronteras. Hemos reflexionado durante estos días
que durante el siglo XX el totalitarismo se identificó y presentó con dictadores, partidos únicos, censura abierta y control militar. Sin embargo, en el siglo XXI han surgido formas más sutiles de influencia social. El desafío actual no siempre proviene de un Estado que impone por la fuerza, sino de sistemas culturales, tecnológicos e informativos que moldean silenciosamente la percepción de la realidad. La pregunta ya no es solamente quién gobierna, sino también quién controla la información, los algoritmos y la narrativa pública. La tecnología como instrumento de vigilancia. La tecnología digital ofrece enormes beneficios, pero también puede convertirse en herramienta de monitoreo permanente. Cada búsqueda, compra, ubicación o interacción en redes sociales genera datos que permiten conocer hábitos, preferencias y comportamientos. La vigilancia contemporánea no siempre requiere coerción. Muchas veces entregamos voluntariamente nuestra información a cambio de comodidad, entretenimiento o conectividad. El riesgo aparece cuando estos datos son utilizados para influir, clasificar o condicionar decisiones personales y colectivas. La manipulación informativa. Vivimos en una era donde sobreabunda la información. Paradójicamente, tener acceso a más información no garantiza acceso a la verdad. Las noticias falsas, la desinformación, los contenidos manipulados y los algoritmos que muestran únicamente aquello con lo que ya estamos de acuerdo pueden crear cámaras de ecos donde desaparece el diálogo crítico. La verdad deja de buscarse objetivamente y se sustituye por narrativas emocionales o ideológicas. George Orwell, allí en su libro 1984, él siempre decía una palabra: el hermano te vigila. Entonces, controlar el relato del presente puede significar controlar la comprensión del pasado y del futuro. La presión cultural y la conformidad social. Otra característica del totalitarismo posmoderno es la presión para ajustarse a determinadas opiniones socialmente aceptadas, o lo que hoy le llaman políticamente correcto, lo falsamente políticamente correcto. Quien cuestiona ciertas narrativas puede enfrentar aislamiento, ridiculización o exclusión. Solamente, no sé si ayer vieron las redes sociales aquí en México, donde una diputada de Morena se pronunció contrariamente al discurso que tanto suena en ese movimiento político sobre la familia, los hijos y los valores, y fue altamente criticada y señalada de homofóbica, de discurso de odio, todas esas manipulaciones o esos falsos conceptos que la narrativa popular ha acuñado hoy. Entonces tenemos que tener cuidado para no renunciar a la verdad o al modelo bíblico incluso que Dios nos ha mostrado como familia, como hijos, como personas. No se trata necesariamente de persecución legal, sino de mecanismos culturales que desalientan el disenso. La libertad de expresión puede verse limitada no por una ley, sino por el temor a las consecuencias sociales de expresar una opinión divergente. Entonces, no olvidemos que la verdad bíblica nos enseña siempre en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese es el eje clave para mantenernos lejos de un totalitarismo y poder
ejercer esa libertad de pensamiento que Dios al crearnos también nos dio, y esa libertad de opinión con sabiduría, con pensamiento crítico, bien analizado, para poder opinar en esta cultura que hoy intenta convertirse en ese estado totalitarismo de control total sobre el ser humano. La Biblia también advierte sobre sistemas humanos que buscan ocupar el lugar que corresponde únicamente a Dios. Desde la Torre de Babel hasta los imperios descritos en Daniel y Apocalipsis, aparece una constante: la tendencia humana a concentrar poder, uniformar el pensamiento y exaltar la autoridad humana por encima de la verdad divina. La defensa de una sociedad libre exige 3 virtudes fundamentales. 1. Pensamiento crítico. Analizar, contrastar fuentes y cuestionar narrativas dominantes antes de aceptarlas como verdaderas. No estamos llamados a aplaudir elogios políticos o figuras políticas. Estamos llamados para promover la verdad, la equidad, la justicia, y poder exaltar a Dios aún en la política y en todas las cuestiones de la vida desde la mirada del corandeo, vivir ante la presencia de Dios. Libertad de conciencia, defender el derecho a pensar, creer y expresar convicciones de manera responsable, de manera sana, de manera inteligente. Ser críticos no es un delito, es un derecho ciudadano que tenemos, pero hay que ser críticos responsables, críticos con justicia, incluso cuando resulte impopulares. Hay que saber decirlo, porque hoy a todo le llaman discurso de odio, porque es una forma de manipular, es una forma de silenciar, es una forma de controlar. Responsabilidad ciudadana. La democracia no se preserva sola, requiere ciudadanos informados, comprometidos con la verdad, la justicia y el bien común. En conclusión, el totalitarismo contemporáneo rara vez llega anunciándose como opresión. Con frecuencia se presenta como seguridad, eficiencia, progreso, consenso. Por ello, la vigilancia más importante no es solamente tecnológica, sino moral e intelectual. Una sociedad permanece libre cuando sus ciudadanos conservan la capacidad de discernir la verdad, ejercer su conciencia y resistir cualquier poder que pretenda controlar no solo sus acciones, sino también sus pensamientos. La libertad exterior comienza por la libertad interior. Muchas gracias y espero sus comentarios, espero sus aportes. Saludos desde la isla de Cozumel, Quintana Roo, México. Mi nombre es Reyes Saúl Bacpot y quedo a la orden.